apneico, que se mueve, no puedes poner el catéter fácil, lo primero siempre es hidratación para que esta volemia pueda. Entonces, la citoacidosis, un catéter venoso central no es una emergencia. Eso primer dato para los internistas, los que van a ser internistas, emergenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, todos los clínicos, y para los cirujanos también, no es una emergencia. ¿No? Primer punto, cosa que no dice Harrison, pero pues ya en la práctica uno lo ve, ¿no? Esto de los síntomas ya lo mencionamos, recuerden dolor abdominal, los signos desencadenantes, los datos exploratorios, recuerden acá la respiración de Kussmaul. Miren este dato, miren, la sensibilidad abdominal a la palpación puede simular una pancreatitis aguda o abdomen agudo quirúrgico, colicistitis, apendicitis, diverticulitis, etcétera, ¿no? Pueden simular, puede llegar al letargo, etcétera. Entonces, tranquis con esto, ¿no? Ya sabemos la clínica. Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros en el laboratorio, ¿no? Hiperglucemia, ¿cuánto es el punto de corte? Según Harrison, más de 250 debemos tener en el dato. Cetosis, ¿no? Y ahí dice claramente, ¿no? Que es preferible la cuantificar el 3-beta hidroxibutirato, que las pruebas urinarias basadas en nitroprusiato. Cuantifican el acetoacetato y la acetona, ¿no? Y la acidosis metabólica con NGAP elevado, hay una deficiencia de líquidos de 3 a 5, está deshidratado porque el paciente está eliminando mucho azúcar, hay glucosuria, por lo tanto jala el agua, se deshidrata, potasio normal un poco alta, leucocitosis, hipertrigliceridemia, hiperlipoproteinemia e hiperamilasemia de origen salival, que ya lo comentamos. ¿Ok? Entonces, la incorrecta es el inciso D, ¿no? Dice, el dolor abdominal de la cetoacidosis puede simular una pancreatitis aguda, totalmente de acuerdo. Clínicamente existe respiración de Kussmaul o respiración acitótica rápida, aliento frutado, a manzana. La infección es una causa frecuente para desencadenar una cetoacidosis diabética, totalmente de acuerdo. Presenta acidosis metabólica hiperclorémica. Esto es falso. Sí presenta acidosis metabólica, pero es una acidosis metabólica normoclorémica o con anion gap elevado, ¿no? Eso no pueden confundirse. La presencia de acidosis metabólica y glucemia de 90 miligramos, la conducta es administrar glucosa junto con insulina. Esto es ya un poquito más de práctica, ¿ok? Entonces, las pruebas urinarias para medir cetonas basadas en nitroprusiato, una de estas no identifica, ¿no? Ustedes ya están dominando el beta hidroxibutirato. Les toca a ustedes, señores. Por lo menos unos 60 participantes de más de 450 en clase. Pueden responder en el chat. Imagínense que por esta pregunta no voy a ingresar o voy a ingresar a la residencia. Digamos que estoy en los últimos lugares. Y de esta pregunta depende tu ingreso. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso? Noticias nada. Hoy día mi estómago se sentó. Sí, cambia su bomba.
Bebé pasando de mi bolsa de mismos en bolsita. A vos de bebé. Tantas cosas que tiene y tres cada uno así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto. Entonces, recuerden que los inhibidores de la CGLT2, recuerden que actúan en los riñones, ¿okay? Por la glucosuria, deshidratación, y ustedes ya pueden ver, por ejemplo, que podríamos poner, ¿no? La cetoacidosis euglucémica se ha observado en pacientes que reciben o en quienes, ¿no? Los pacientes que reciben empaglifosina, dapaglifosina, generan cetoacidosis euglucémica. Entonces, recuerden que los primeros casos de cetoacidosis euglucémica, es decir, con azúcar normal, se han detectado en pacientes que reciben inhibidores de la SGLT2, como la empaglifosina, la dapaglifosina, que ya la vimos la anterior clase. ¿Okay? Esto no es una pregunta que me la estoy inventando, es una pregunta rebuscada, detalle, pregunta difícil, que están en Harrison, y Harrison dice claramente, ¿no?, que la cetoacidosis euglucémica se ha observado en pacientes que reciben inhibidores de la CGLT2. Entonces, si, por ejemplo, crees que no pudiste contestar la respuesta, la mayoría contestó el inciso A, entonces vuelve a leer el libro, revisa, ¿no? Revisa, vuelve a leer. No hay otra manera, no hay otro secreto de poder recordar, es volver a leer, repetir, volver a leer. Van a llegar a un punto que lo van a botar, lo van a tirar el libro, ya van a estar hartos, pero estos son los últimos días, no hay otra manera. Es estudiar, leer, etcétera. No hay otro secreto. Bueno, ya para terminar la cetoacidosis, algunos puntos claves. Como es una patología que se deshidrata, ¿no? El paciente tiene deshidratación, entonces nosotros tenemos que hidratar. Es una pocas de las patologías que requieren una hidratación relativamente un poco alta, ¿no? Por ejemplo, ustedes han leído en cirugía en Schwartz, en la parte de reanimación, el líquido, ¿cuánto es la dosis de Ringen lactato, Ringen normal que vamos a administrar según cirugía? Kilogramos. Excelente, muy bien, doctora. Muy bien, excelente. 30 ml kilogramo peso, ¿ok? Esa es la dosis que nosotros normalmente administramos. 30 ml kilogramo peso, ¿no? Por ejemplo, si pesa un paciente 70 kilogramos aprox, 7 por 3, 21. Entonces yo le voy a dar una carga de 2100, como 2 litros aproximadamente de líquidos. Ya no me voy a pasar, ¿no? Ya necesita vasopresor, noradrenalina, vasopresina, etcétera. Pero ustedes comparen 2.1 litros versus 3 a 5 litros. Es una de las patologías que requiere un poquito una hidratación un poquito más agresiva, es la cetoacidosis, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el faro? Yo podría preguntar en el examen, o podrían preguntarnos qué cristaloide está indicado en un paciente con cetoacidosis. Les pondría Ringen lactato, Ringen normal, glucosalino, la solución Hartmann y la solución salina al 0,9%, ¿no? Que es la mal llamada fisiológica. Y ahí ustedes pondrán la respuesta a la solución salina normal,
La solución salina, la fisiológica, la que mal llamamos, solamente, o bueno, por lo menos se usa en dos contextos, ¿no? En un paciente neurológico, ¿ok? Neurocrítico, neuroanestésico, neuroemergencias, o sea, neuro, por el sodio para evitar el edema cerebral y en la cetoacidosis. Incluso hay ensayos clínicos aleatorizados que el rigen lactato, el rigen normal podría ser mejor en la cetoacidosis, pero no es, vuelvo a repetir, no estamos acá para actualizar guías, es para retroalimentar su libro de Harrison. ¿Qué dice el Harrison? Dice solución salina normal, 0,9%. ¿Ok? Ese es el cristaloide de elección para una cetoacidosis. Una parte de hidratación, otro clave es la insulina. Recuerden que dentro de la fisiopatología es formar cuerpos cetónicos, ¿no ve? Cetoacetato, acetona, hidroxibutirato. ¿Cómo voy a yo cortar esa cetogénesis? ¡Boom! Ya para cetogénesis, no quiero cuerpos más cetónicos. ¿Cómo voy a cortar? Con insulina. Por eso la insulina es clave, saberse la dosis de inicio, la insulina en infusión continua, qué tipo de insulina usar, cuándo voy a descontinuar, cuándo le voy a dar glucosa, cómo voy a manejar el potasio, es clave. ¿Ok? Entonces, espero que no les pregunten esto, ya es una pregunta muy rebuscada, ¿no? Que te digan cuánto es la dosis, el bolo, ¿no? La dosis de ataque en la insulina de 0.1 unidades internacionales kilogramo peso, ¿no? Esto ya en la práctica sí se realiza, pero ya dependiendo, ¿no? De otros factores, la función hepática, la función renal y otras. ¿Y qué tipo de insulina? La de acción corta, la que nosotros conocemos en la práctica diaria, la cristalina o la intravenosa. Esa es la insulina. Y la insulina regular, ¿no? Que es la insulina intravenosa o cristalina, una vez que se da el bolo, ya se comienza a dar la insulina en infusión continua. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, y esto es una pregunta clásica a los residentes que les hago, ¿no? Cuando van rotando, ¿cuándo llega el paciente con glucosa de 300, cetonas positivas, le administramos insulina y la insulina nosotros la preparamos, por ejemplo, 100 en 100, ¿no? Por ejemplo, hacemos solución salina al 0,9%, 0,9%, 100 ml más insulina cristalina, ¿ok? Insulina cristalina, 100 unidades internacionales y ve pasar por bomba de infusión continua a la dosis que el paciente requiere, ¿no? Por ejemplo, a 10 ml hora, ¿ok? Listo. Lo iniciamos a 15, 20 ml hora, etcétera. Hacemos controles glucémicos cada 3 horas para que no exista hipoglucemia. Y la pregunta es, ¿no? Ustedes también, ¿qué dice Harrison? ¿Cuándo voy a cortar la insulina en infusión continua? Para pasarle la subcutánea, la NPH, o adicionar sus hipoglucemiantes, empaglifosina, dapaglifosina, metformina, fármacos de la incretina, etc. ¿Qué dice Harrison? ¿Cuándo voy a descontinuar la insulina? Cuando el potasio se normaliza. No. Cuando la glucosa plasmática llega a 250 miligramos en 100 ml. No, ese es el error común de todos los pacientes, no de todos, de la mayoría que maneja pacientes con cetoacidosis. Llega a 250, le descontinúa la insulina, otra vez vuelve la cetogénesis, otra vez el paciente está mal. Doctor, ¿se puede, cuando el anión GAP esté en menos de 12? Cuando el pH menos de 10. Cuando el pH está mejorando. Ya, uno de los 3 criterios, ¿ok? pH, bicarbonato y el anion gap. De los 3, el que mayor predice, es decir, ya no necesiten infusión continua, pasarle a subcutánea, es el anion gap, apoyado por el bicarbonato y apoyado por el pH. ¿Y qué es lo que van a encontrar en el Harrison? Dice, miren, en cuanto el paciente vuelve a tomar por vía oral, es decir, tiene tolerancia a la vía oral, ya puede comer, ya se pudiera administrar insulina de acción prolongada. Y de acción prolongada de insulina no hay intravenoso. Acá indirectamente nos está diciendo que ya le pasemos subcutánea.
junto, dice aquí, ¿no? Más insulina de acción corta, que es la otra subcutánea, ¿no? La glargina y otras, ¿ok? Eso primero, ya que nos dice tolerancia bioral, un criterio. Otro criterio, eso probablemente Harrison, eso hay que complementar a Harrison, es el pH, el bicarbonato que esté más de 15 y el anion gap que esté menos de 14 o de 15, ¿no? No nos vamos a pelear por uno. Pero el anion gap que esté disminuido, que esté normal, me dice que ya no tengo casi cuerpos cetónicos y ya lo puedo pasar de insulina intravenosa a insulina subcutánea. ¿Ok? Esto es clásica pregunta de un pase de guardia para los R1 y R2. ¿Ok? Ahora, dice, ahora miren otro dato, otro error. Cuando el paciente dice, miren, si las concentraciones de glucosa alcanzan de 200 a 250 miligramos de cilitro, yo no voy a dejar de darle insulina. A ver, ¿alguien tiene su micrófono que está ahí en otra onda? Vladimir. Charla nomás. Debe haber otra cosa más importante. Bueno, entonces llega un paciente, te llega con 200. La insulina, digamos que está entrando en 10 ml hora, ¿no ve? 10 ml hora. No se disminuye la insulina, porque el paciente requiere insulina. Lo que yo voy a hacer es añadir glucosa. Y en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Con la solución dextrosa al 10%, 500 cc o 1000 cc, en una carguita de 100 ml y listo, voy administrando. Y cada 2 a 3 horas solicito glucemia capilar para ver cómo está mi glucosa. ¿Ok? Ese es uno de los errores comunes, ¿no? El paciente llega con 180, 150 de azúcar y ya descontinúa una insulina. Pero la cetogénesis continúa, porque no tiene criterios de descontinuar. Y estos pequeños detalles, yo preguntaría en un examen de la residencia, porque es importante saber esto. Bueno, entonces, la glucosa, recuerden que yo debo de mantener, y esto se pone en las indicaciones, ¿no? Mantener glucosa entre 150 a 200 miligramos de cilitro, según Harrison. Según las guías, entre 140 a 180. Pero para el libro de Harrison, de 150 a 200, ¿ok? Y obviamente tratar el desencadenante, ¿no? Si el paciente tiene tos, señora, tiene fiebre, no, doctor, la placa de tórax se ve normal, la auscultación no hay estertores, la ultrasonografía está normal, no hay un síndrome intersticial bilateral o un patrón C o un patrón B, ¿cómo está la orina? ¿Cómo está el sedimento urinario? ¿Cómo está el urocultivo? El examen general de orina, ¿tiene diarrea, no tiene diarrea? ¿No? Entonces vamos buscando, ¿no? Infectológico, neurológico, respiratorio, urinario, tegumentario, etcétera. Y ahí la semiología, el conocimiento de los pacientes, obviamente, o el conocimiento del médico, pues ya ahí viene a actuar. Bueno, ok. Diagnóstico de la cetoacidosis diabética, ya dijimos, ¿no? Glucosa plasmática elevada, cetonas positivas y acidosis metabólica. Criterios de ingreso a la UCI, pH menos de 7, ¿no? Lo que habíamos comentado, una cetoacidosis severa. Después de la solución salina al 0,9%, cuando se pasa, dicen, ¿no? A solución dextrosa, azúcar, cuando la glucosa esté entre 200 y 250. Y eso dice claramente el libro de Harrison, ¿no? De 200 a 250 ya debo de administrar azúcar y no bajar la insulina en infusión continua. Cuando el potasio se limita a la administración de insulina, esto es clave, ¿no? Recuerden que la insulina también se utiliza como solución polarizante para la hipercalemia y por lo tanto la hipocalemia es un trastorno frecuente y por lo tanto también se debe monitorizar. ¿Y por qué recién acá limitamos la administración de la insulina? Porque por hipocalemia el paciente puede llegar a un paro. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces con el potasio no se juega y eso puede aparecer. Y es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuánto de pH? ¿Con cuánto de pH administramos bicarbonato? ¿Qué dice su libro de Harrison, señores? Menor a 7. Con 7. Excelente. 7. Menor a 7. Perfecto. Entonces no puede olvidarse, ¿no? Se administra bicarbonato con menos de 7 de potencial hidrogenados. Listo. La cetoacidosis es fácil, sencillo, rápido. Los puntos claves de parte del detalle en la parte de cetoacidosis.
Ok, a ver, hay algunas preguntas en el chat. Dice, disculpe, ¿de cuánto debe estar la insulina? Que dice, ¿cuánto de pH? El pH, ¿cuándo debe estar para descontinuar la insulina? El pH no es una variable para descontinuar la insulina en infusión continua, pero sí el apoyado con el anion gap, el bicarbonato y el pH que ya lo mencionamos. ¿Cuándo mejora el pH? Doctor, si un paciente con cetoacidosis está hipertenso, sí, puede estar hipertenso, porque el paciente puede estar taquicárdico, ¿no? Y la taquicardia es una variable del gasto cardíaco y puede estar hipertenso a un principio. Ok, muy bien. Veamos ahora con la dislipidemia. Dentro de la dislipidemia es un tema ampuloso, muchos conceptos. La parte de los lípidos lo trata el endocrinólogo, ¿no? Recuerden, para ser endocrino, medicina interna 3 o 4 años, luego ser endocrino 2 o 3 años. ¿Ok? Pero aquí en Bolivia tenemos algunas ventajas de que ser endocrino se puede hacer directo, ¿verdad? Todo lo que ves, diabetes, tiroides, suprarrenales, lípidos, un mundo alucinante de la endocrinología. Vamos a ir a los puntos claves y si tienen alguna pregunta del libro, pues pueden escribir y vamos a ir desarrollando. Los lípidos, básicamente, ¿para qué sirve? ¿No? O sea, la grasa, los lípidos, es una energía para nosotros, ¿no? Es energía. Cuando la glucosa se agota, ¡Lo siento! entonces nos ayuda, ¿verdad? Ahí está su hijito, su sobrino, no sé quién será, escuchando la clase de medicina interna. Tenemos acá la producción de hormonas, esteroides, ustedes saben claramente por fisiología, y la formación de ácidos biliares, es decir, la grasa sí juega un rol importante en nuestro cuerpo. Este lípido, como ustedes ven, esta es una lipoproteína de baja densidad. El lípido, por histología y fisiología básica, recuerden que tiene una cabecita, ¿no? Que es hidrófila, perdón, y las colitas, que son ácidos grasos, ¿no? Esto es una parte polar y las colitas apolares, ¿no? Que no se pueden unir con el agua, como el aceite y no se pueden, ¿no? Entonces, o hidrófila o hidrófoba, ¿no? Esta es una característica anfipática de los lípidos, ¿verdad? Una característica anfipática. Entonces, ustedes ven acá la cabeza, las colas, ¿no? Ahí tienen los fosfolípidos, ¿ok? Entonces, dentro de esta membrana, recuerden nuestras células tienen una membrana bilipídica, pero acá es monolipídica, una sola capa, y puede tener proteínas, ¿no? Y dentro de estas proteínas se denominan las apoliproteínas, y una de ellas es la ApoB100, la APO48, la APO101, la APO180, y dentro de estas algunas pueden ser preguntas de examen, ¿ok? Porque cuando se alteran estas apoproteínas generan dislipidemias genéticas. No. Entonces, estos fosfolípidos en su interior van a tener algo. Y en la mayor parte, por ejemplo, en el caso de la lipoproteína de baja densidad, vamos a tener los ésteres de colesterol. Y en la parte superficial podemos tener colesterol no esterificado. Eso de término de esterificación, etcétera, ya son conceptos básicos que ustedes ya están dominando, sobre todo por los enlaces. Entonces, estas lipoproteínas tienen ciertas apoliproteínas, ¿no? Y ustedes ven la tablita, cada una de estas. Pueden ir contestando en el chat. Una de estas lipoproteínas no presenta la apolipoproteína ApoB100. Entonces yo debo de tener, por lo menos recordar 3 apoliproteínas. La ApoB100, la ApoB48 y la ApoC128. Entonces yo debo de recordar la ApoB100, quiénes tienen y para qué sirve. Y si no está, ¿qué genera? Pueden contestar 30 segundos.
Entonces, estas lipoproteínas se miden en densidades y el tamaño, sobre todo en las densidades. Van a encontrar que de alta densidad, de 1.20 gramos ml, tenemos las HDLs, ¿no? Estas proteínas, por eso se denominan lipoproteínas de alta densidad. Tenemos luego las proteínas de densidad intermedia, de muy baja densidad, y los kilomicrones, que tienen una densidad muy baja, menos de 0.95. No creo que en el examen nos pregunten cuánto de densidad tienen las lipoproteínas de densidad intermedia. 1.06, 1.006, ¿no? Una pregunta muy detallista y probablemente sin aplicación práctica. Y cada una de estas lipoproteínas tienen sus apoliproteínas, ¿no? Los kilomicrones, las VLDLs, LDLs, las HDLs, etc. Y allí tenemos una tabla. Nada más que deben de recordar, las ApoB48, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestros lipoproteínas, los fosfolípidos, y ahí tiene una proteína, ¿no? Que tiene ese nombre, que es el ApoB48. ¿Quiénes tienen? Los kilomicrones y los restos de los kilomicrones. ¿Ok? Listo. ApoB48 kilomicrones. Listo. Eso deben de acordar. Esto ya es un poco más detallista, ¿no? Es una pregunta que no tendría importancia en el manejo o algo así. ¿Qué tienen los kilomicrones? Otros constituyentes, los ésteres de retinilo. No, tampoco, ¿no? La movilidad electroforética, el tamaño, la densidad, ¿no? Son unas preguntas muy rebuscadas. Ahora, las ApoB100, estas deben de recordar que tienen las VLDL, las IDL, LDL y las lipoproteínas A. La de alta densidad tiene ApoA1. ¿Ok? Entonces, esto deben de recordar para el examen de la residencia. Las principales apolipoproteínas. Y como ustedes han contestado, de más de 460, solo 50, el inciso A, no contiene, porque los kilomicrones que tienen apolipoproteína B48. ¿Sabes? No pueden olvidarse los kilomicrones. Todos los demás van a tener las apoproteínas B100. ¿Okay? Muy bien. Para entender la fisiología, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y los fármacos basados en la medicina basada en la evidencia, debemos entender la función que tienen una de estas. Un ratito, por favor, mi celu está sonando. Ahora sí, disculpen. Estamos de turno, pues ahí están las licenciadas. Bueno, entonces, primero debemos entender la fisiología, ¿no? La parte de la fisiopatología, y por eso vamos a usar un poquito de pizarra para entender cómo es la distribución, el transporte de los lípidos. Nosotros vamos a imaginar que nos vamos a alimentar de cerdo, ¿ok? Fricasé, chicharrón, el plato que ustedes se imaginen que tenga mucha grasa. Entonces, esta grasa, ¿no? Va a entrar y va acá la lipasa y otros enzimas, ¿no? Por cuestiones de tiempo no voy a detallar. El punto es que los triglicéridos, estos triglicéridos de la dieta, alguien los tiene que transportar al hígado. Y ese alguien son los famosos kilomicrones. ¿Okay? Los kilomicrones se encargan de llevar estos triglicéridos hacia el hígado, ¿no? Por eso dice que entrega de los triglicéridos de la dieta a los tejidos periféricos del colesterol de la dieta al hígado o en forma de kilomicrones residuales. Al mismo tiempo, recuerden que estos triglicéridos puede pasar al conducto torácico, a la linfa, ¿no? Y de ahí distribuir a los tejidos periféricos y el colesterol de la dieta que ingresa, ¿no? Ahora, las lipoproteínas, ¿no? Luego tenemos las VLDLs.
las VLDLs son sintetizadas, fabricadas por el hígado. Voy a poner aquí una flechita. Estas VLDL. Estas VLDL se van a encargar de transportar ciertas lipoproteínas, principalmente a los músculos. Una vez que deja los músculos, se convierte en IEDL, las lipoproteínas de densidad intermedia, que también pueden transportar triglicéridos y colesterol y depositar al hígado. Y unas de ellas, de las IEDL, se va a convertir en las LDL. Y estas LDL van a transportar colesterol también hacia el tejido periférico, a los músculos, a la grasa. ¿Ok? Entonces recuerden, VLDL sintetizada igual por el hígado, transporta proteínas hacia los tejidos periféricos. Ahora, de todos estos, el que retorna, el que barre este colesterol es el famoso HDL. Fácil. ¿Ok? Y esta HDL lo que va a tener son sus apoproteínas que ya comentamos previamente, que es la ApoA y la ApoC. Entonces, recordar que las VLDL entregan los triglicéridos del hígado hacia los tejidos periféricos. ¿Dónde se sintetiza? En el hígado, secretada por el hígado. Las IDL se forma de la degradación de las LDL, lo que ya comentamos, entrega los triglicéridos y el colesterol hacia el hígado. Y las lipoproteínas de baja densidad, que esto nos interesa para cuantificar cómo está yendo con el tratamiento y el paciente, ¿no? Esta se forma a partir de las IDL y entrega el colesterol hepático hacia los tejidos periféricos. Y la única buena que todo el mundo conoce, que todos conocemos, que son las HDLs, la que recoge. Acá tenemos otro esquema que trata de explicar lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el intestino delgado, ¿no? La lipoproteína lipasa, los ácidos grasos van a ser depositados en el hígado y ahí sucede todos los procesos bioquímicos, incluidos con la acetilcoenzima A, el colesterol, etcétera, etcétera. El hígado sintetiza su propio VLDL que va a ir a distribuir, ¿no? las lipoproteínas, y ahí se van a formar las IDLs, las LDLs, que van a también igual a redistribuir, y las HLDOs y la 3 son las que van a recoger y llevar al hígado y excretar a través de la bilis estas grasas. Acá tenemos también el mismo ciclo, ¿no? Pero aquí con las apoproteínas, y esto es pregunta de examen. Cuando nosotros del intestino recogemos los triglicéridos y otros tipos, lo que va a hacer es el kilomicrón. ¿El kilomicrón qué apoproteína tiene? 48. Primera pregunta de la clase. Si el kilomicrón muta, no tiene el ApoB48, no se va a poder transportar los triglicéridos. No va a poder llegar al músculo, al lecho vascular, al tejido adiposo. Una vez que estos triglicéridos llegan a esta parte periférica, ahí actúa la enzima, la lipoproteína lipasa. Esta enzima es como un fuego, ¿no? Y comienza a destruir o a liberar, ¿no? Comienza a liberar los ácidos grasos libres. ¿Ok? Y lo que queda es el kilomicrón residual, que igual tiene su apoproteína ApoB48. Tranquis. Y las ApoB100, todo lo que tiene que ver con las IDL, VLDL, LDL, ¿no? Esas tres de las ApoB100, que fue la pregunta de un inicio. Y el transporte reverso, el que recoge, son las HDL, específicamente la 2 y la 3. Potencial, posible pregunta de examen. Por lo tanto, vamos a concluir que los triglicéridos y los ésteres de colesterol están con la ApoA, pero más importante la ApoB48 en forma de kilomicrones. Y las HLAs o los HDLs, perdón, la 3 y la 2, son catabolizadas, estimuladas por la lecitina colesterol acetiltransferasa. ¿Ok? Entonces, la vía exógena, que es esta, de donde nosotros ingresan, ¿no? Nos alimentamos, la vía exógena y la vía endógena, que va a ir el hígado, como produce estas lipoproteínas, van a distribuir, que esta es la vía endógena. Por lo tanto, la vía exógena comienza con el transporte de la grasa, de la dieta, en forma de kilomicrones, desde el intestino hasta el hígado y a los tejidos periféricos. La vía endógena, ¿dónde comienza? Fácil, ¿no?
con la secreción de las VLDLs en el hígado. ¿Cuál es la enzima que participa en la hidrólisis de los triglicéridos? La lipoproteína lipasa. ¿Cuál es la función de las HDL? Transportar el exceso de colesterol de tejidos periféricos hacia el hígado para ser excretados en la bilis. ¿Ok? Fácil, señores. Pregunta para ustedes. ¿La ApoA es la principal apoliproteína de quién? Excelente, muy bien, señores. Muy bien. Las apolipoproteínas, la ApoA, recuerden, habíamos recordado 3, ¿no ve? Que tenemos que memorizar. La ApoB 48, la ApoB 100 y la ApoA. Y la ApoA es la principal apolipoproteína de las HDLs. Y la ApoB, específicamente la 100 de las LDLs, ¿no? VLDL, IDL, etc. La ApoB 100, ahora veamos quién fabrica. El hígado. Las VLDL, ¿de dónde provienen? Del hígado, ¿no? En el esquema que hicimos. El VLDL, ¿de dónde proviene? Del hígado. Por lo tanto, la ApoB de esa lipoproteína, ¿de dónde proviene? Del hígado. ¿Okay? La ApoB 100 del hígado. La ApoB 48, ¿de dónde proviene? Del kilomicrón, o sea, está en el kilomicrón. ¿Y el kilomicrón en dónde absorbe los triglicéridos? De la dieta, del intestino delgado. Lógica, criterio, ¿verdad? Y las ApoC1, la ApoC2 y la ApoC3 del metabolismo de los triglicéridos. Por lo tanto, la ApoA es la principal apolipoproteína de las HDLs. El centro de las lipoproteínas está compuesto ¿por qué? ¿No? Ya habíamos comentado que el centro es hidrófobo, apolar, porque está compuesto básicamente por triglicéridos y los ésteres de colesterol. Y el periférico por fosfolípidos, colesterol no esterificado y las apolipoproteínas. Entonces fácil, ¿no? Ésteres de colesterol